buenos días, amada iglesia. Qué gusto nuevamente que usted nos permita ingresar a su hogar, ¿no? A la comodidad de su hogar. Y nosotros siempre tratando de traer la palabra del Señor para beneficio suyo, de su casa, iglesia. Estamos a puerta ya de las elecciones, iglesia, y Dios nos dé mucha sabiduría, mucho encomendarnos a Él para escoger, ¿no?, el candidato en verdad que necesitamos. Esa era nuestra oración. Nos convoca el Salmo 48, iglesia. Y no queremos hacerlo sin antes encomendarnos a nuestro Dios. ¿Qué le parece si me acompaña en una palabra de oración, por favor, amada iglesia? Vamos a orar. Señor, estamos en tus manos. Declaramos, Señor, nuestra insuficiencia nuevamente. Tú eres el que todo lo sabe. Tú eres el que revela, Señor. Tú eres el que permite, Dios mío, el que alguien pueda entender algo de tu santa y eterna palabra. Por eso acudimos a ti, Señor, para que tú me permitas llevar una palabra a tu pueblo, Señor, a las personas que tú amas. Nuestra oración desde aquí es que los guardes, Señor, los cuides, Señor, en este tiempo difícil. Por eso nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Salmo 48. Le hemos puesto por título, ¿cuál es la ciudad indestructible? Mire título, iglesia. ¿Sabía usted que Tuvalu sería una de las naciones más seguras del mundo, iglesia? Si en caso no se desata esa tercera o tan temida tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Averiguado un poco, porque dicen los expertos, los estrategas, ¿no?, que este país llamado Tuvalu es el país menos conocido del mundo. Es el país menos visitado del mundo. Tuvalu se encuentra entre Australia y Hawái. Está en medio del gigantesco Océano Pacífico. Ahí se encuentra un puntito, si vale la frase. O sea, está en la misma Polinesia, en un pequeñísimo punto, escondido en la inmensidad del mar, iglesia. ¿Por qué sería seguro Tuvalu? Si se desata este bombardeo nuclear intercontinental, ¿no? ¿Sabe por qué, iglesia? Por su ubicación geográfica casi invisible. Sin embargo, usted no me dejará mentir, la historia de la humanidad prácticamente ha sido la historia de las guerras. ¿Qué queremos decir, amada iglesia? ¿De que va a haber guerra? Claro que va a haber. Lo que no sabemos es cuándo, porque el corazón del hombre siempre está en disputa. Lo que no sabemos será cuándo se realizará, ¿no? Y cuando esto suceda, obviamente las potencias mundiales, ¿no?, pondrán sobre la mesa, ¿no?, lo mejor que tienen en tecnología, lo último, con eso de sus satélites interconectados, ¿no?, y toda esa maquinaria bélica de última generación, iglesia. Y permítame una apreciación personal. Creo que Tuvalu sería encontrado en un nanosegundo, en un microsegundo sería localizado, con todo lo que eso significa. Esos días me ponía a reflexionar, la humanidad estará enamorada de la muerte. Porque eso es una guerra, amar la muerte, ¿no? Querer que el enemigo sea destruido, que su último aliento quede en el polvo. Eso es la guerra. Por eso decía, es un tiempo donde las personas, las naciones van a estar enamorados de la muerte, iglesia. ¿Cuál entonces sería la ciudad que verdaderamente sería indestructible, iglesia? En medio, mire, de tanta tecnología. Acompáñenme al Salmo 48, iglesia, y enterémonos juntos. Mire lo que dice el verso 1 y el verso 2, iglesia, del Salmo 48. Dice el verso 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey.
Y el verso 2, la parte final, acaba: la ciudad del gran rey. ¿Qué está pasando aquí, amada iglesia? ¿Qué pasa en esta ciudad? Porque ahí se dice, ¿no?, que Dios es grande. En esa ciudad se dice que el Señor es digno de ser en gran manera alabado. Para saber el nombre de esta ciudad, ¿no?, leíamos en la parte final, ¿no?, que nos da un indicio, nos dice que es la ciudad del gran rey, nos dice. El Señor Jesús nos aclara este concepto y nos da el nombre en el Nuevo Testamento cuando Él está explicando a su pueblo, a sus discípulos, por qué cosa no debemos jurar. Y nos aclara un poco el Salmo 48, la parte final del verso 2, iglesia. La ciudad del gran rey. Aquí el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos sobre por qué cosas no tienen que jurar. Mire lo que dice Mateo 5, verso 35, iglesia. Dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, dice: no jures ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, nos dice el Señor. Entonces, gracias a este verso, ¿cómo se llama la ciudad del gran rey en el Salmo 48? Jerusalén, iglesia. Y esta se encuentra en Israel, la tierra santa, si esa frase cabe aquí. Ahora que ya sabemos qué es Jerusalén, esa ciudad, según el Salmo 48, iglesia, ¿qué está pasando entonces en Jerusalén? ¿Por qué le dicen ahí que Dios es digno de ser en gran manera alabado, iglesia? Algo está pasando ahí. 1938, Europa. En pleno tiempo de la matanza nazi hacia los judíos, iglesia. El mundo ya sabe lo que está sucediendo con esta carnicería humana, ¿no?, en contra del pueblo judío. Nicholas Winton, un británico, director de un banco en Londres, decide viajar a Praga, Checoslovaquia. No, en ese tiempo, 1938. Y en ese tiempo, ¿no?, Checoslovaquia estaba totalmente ocupada por el ejército alemán, por los nazis. Y obviamente, si conocemos un poco de historia, todo el mundo sabía, ¿no?, inclusive los ingleses, que todo judío estaba en peligro, incluyendo los niños, porque vaya, que habían matanzas a montones. Entonces, Nicolás, ya en Praga, crea una organización para niños judíos y decide llevar a esos niños hacia el Reino Unido en tren, iglesia. Su plan funciona. Resulta 8 trenes con 669 niños judíos son sacados de ahí en plena carnicería nazi, iglesia. Lo sorprendente, lo que llama la atención, es que él no se lo cuenta a nadie, iglesia, ni siquiera a su esposa de lo que ha hecho. Su esposa no se enteró. Y esto queda prácticamente en el olvido, tapado por el tiempo, amada iglesia. Después de casi 50 años, exactamente 1988, su mujer, ¿no?, ya anciana, revisando algunas cosas en uno de esos cuartos olvidados, porque tenía una casa grande, estaba buscando algunas cosas, ¿no?, y ahí ve un cuarto olvidado, ¿no?, todo empolvado de telarañas, abre y empieza a buscar algunas cosas ahí, ¿no? Y entonces, de casualidad, encuentra un libro más o menos bonito, ¿no?, y se da cuenta que era de su esposo, un viejo libro, ¿no?, el diario de su esposo, todo empolvado, iglesia. Ella obviamente lo desempolva, sopla el polvo del tiempo, ¿no?, y lo lee y no puede creer lo que encuentra en esas páginas, iglesia. Sus ojos quedan impregnados en su lectura. Ella estaba leyendo cómo su esposo había rescatado a muchos niños, 669 exactamente. Y lo particular de esto era que este libro, este diario, ¿no?, de este inglés Nicholas, estaba detallado minuciosamente. Tenía inclusive, ¿no?, los nombres de los niños y las fotos de cada uno de ellos, iglesia, ¿no?, de esos niños que él había salvado subiéndolo al tren.
Su esposa obviamente se queda sorprendida, ¿no? Y lleva el diario a los periodistas, iglesia, para que hagan esa comprobación si en verdad era o no, o era algo falso. Y permítame añadir algo más, nunca le contó a su esposo, ya que él tampoco no le contó, nunca le mencionó lo que había hecho, ella tampoco nunca le contó que había encontrado ese diario, ¿no?, de hace 50 años. Entonces lo lleva, iglesia, a los periodistas, ¿no? Y luego, después de un tiempo, ¿no?, la BBC de Londres hace las averiguaciones y luego invita a Nicholas Winton a una especie de local, ¿no?, de cine, esos que tienen asientos acolchados, ¿no?, y la pantalla está adelante. Un cine como el de nosotros ahora, ¿no? Él llega al local, todo estaba a media luz, el local estaba lleno de gente. Él, entre la multitud, va buscando un asiento porque no lo encuentra. Y entonces, más o menos por la mitad, no confundido entre la gente, encuentra un sitio vacío y se sienta sin llamar la atención, iglesia. Ahí confundido entre la multitud. De pronto, cuando él está sentado, está lleno el cine, ese local, se encienden las luces, iglesia, y todos, menos él, se ponen de pie. Y gritan su nombre, vitorean su nombre, y lo aplauden y lo alaban, iglesia. ¿Quiénes eran toda esa multitud? La BBC de Londres había reunido a todos los salvados por Nicholas Winton. La gran mayoría estaba ahí después de 50 años de ese suceso, iglesia. Él, totalmente sorprendido, anonadado, rompe en llanto, iglesia. No aguanta más su corazón ese gesto que había tenido hace 50 años, iglesia, al comprender que toda esa gente que le aplaudía eran esos pequeños que él había subido, ¿no?, ahí en medio del ejército nazi a los trenes, iglesia, y que ahora ya eran adultos y estaban ahí aplaudiendo, alabándolo a Nicholas Winton. Nicholas, como nos cuenta la historia, no dijo una sola palabra, solamente estalló en lágrimas al mirar a tantas personas que había salvado, iglesia. En verdad, un bello ejemplo de protección y de auxilio para esas indefensas almas, niños, niñas, ¿no?, que estaban prácticamente atrapadas en las garras de los nazis, del holocausto nazi, iglesia. Todos lo alaban en ese espectáculo que hubo, iglesia. En los versos que hemos leído en el Salmo 48, iglesia, en Jerusalén, todos están alabando a Dios. Dicen, hemos leído el verso 1, digno eres de ser en gran manera alabado. La pregunta sería, amado creyente, ¿por qué alaban a Dios los habitantes de Jerusalén? ¿Por qué alaban a Dios? Algo ha tenido que suceder, iglesia. Mire lo que dice el verso 3 del Salmo 48, iglesia. Mire lo que dice. Verso 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio, dice la palabra, iglesia. Entonces, eso es lo que vemos, iglesia. Al igual que a Nicholas Winton, en Jerusalén alaban a Dios. ¿Qué ha sucedido? Me pregunto yo, porque leímos aún más, que dicen que Jerusalén le dicen, Dios, tú eres nuestro refugio. Y eso lo encontramos, iglesia, en el verso 4. Mire lo que dice el verso 4, por favor. Dice, verso 4, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Pero en la versión Palabra de Dios, iglesia, dice, se juntaron los reyes para atacar la ciudad. Entonces ya con eso ya uno puede ver qué está sucediendo, iglesia, o qué es lo que nos quiere contar este Salmo 48. Los reyes de la tierra habían venido a atacar la ciudad de Jerusalén. Los reyes de la tierra, iglesia. Y obviamente cuando ya uno ojea la escritura, ¿no?, la única vez que se cumple esto,
de que los reyes de la tierra vayan a atacar a la ciudad de Jerusalén, iglesia, solamente es en la batalla de Armagedón, iglesia. Y el Salmo 48 nos introduce al tema del Armagedón, iglesia. Eso significa que este salmo nos está hablando de cosas que sucederán en el futuro, amado creyente. Es la foto, ¿no? Ya cuando uno hace una síntesis de eso, esto sería Armagedón, la foto del anticristo, ¿no? También llamado bestia en la Escritura, capitaneando las naciones del mundo. No, vienen furiosos a atacar Jerusalén, la santa ciudad, iglesia. Entonces, gracias al Salmo 48, nos abre una puerta nueva sobre la batalla del Armagedón que encontramos en el futuro, iglesia, en Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis 16, iglesia, del 13 al 14, y aprendamos juntos sobre esta batalla de Armagedón, iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice esta escritura, iglesia? Que por medio de una influencia espiritual, demoníaca, satánica, luciferina, son reunidos todos los reyes de la tierra para esa batalla contra Jerusalén, iglesia. Apocalipsis 16, 16, por favor, acompáñenme, iglesia. Dice Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, iglesia. Armagedón, este lugar, iglesia, en verdad es un sitio muy específico, ¿no? Y Apocalipsis 16 nos traslada a una pelea espectacular, iglesia. Armagedón es monte de Meguido, iglesia. Es Armagido, pero se le pronuncia Armagedón. Y este se encuentra a 97 kilómetros al norte de Jerusalén, iglesia. En ese sitio será el sitio de la pelea, el sitio de la riña, el sitio de la batalla. Como hemos leído en el Salmo 48 y en Apocalipsis 16, todos los reyes de la tierra se reúnen ahí, iglesia, para hacer su pelea, su bronca, se puede decir, en Jerusalén, iglesia. Y decíamos, por medio de esta influencia demoníaca, se reúnen a todos los reyes de la tierra para pelear. Y eso es lo que nos dice el Salmo 48. Todos los países del mundo contra Jerusalén, iglesia. La pregunta es, ¿podrán tomarla? ¿Será derrotada y destruida Jerusalén? Le pregunto, amado creyente. El libro de Zacarías nos da más detalles, iglesia, porque Dios jamás nos deja sin información, sobre todo a sus hijos, a sus hijas diligentes que están hojeando la Escritura, iglesia, y que hoy, gracias al Salmo 48, podemos introducirnos en ese futuro que está cercano, iglesia. Zacarías 14, 1 y 2, iglesia. Mire lo que dice. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Apocalipsis, Zacarías 14, 1 y 2. Aquí el profeta nos cuenta que la batalla ya comenzó. La bestia o el anticristo, con sus armas de última generación, ya avanzó hasta la mitad de la ciudad de Jerusalén contra un grupo de personas que se le oponen, que no se han dejado marcar, etcétera, etcétera. Aquí, si usted se da cuenta, el Señor Jesús
aún no hace su aparición, pero la batalla de Armagedón ya comenzó, iglesia. Las potencias mundiales han avanzado, iglesia, hasta la mitad de la ciudad. Han saqueado, como hemos leído, han hecho violaciones a mujeres y se están llevando cautivos, iglesia. Nos da una foto del mañana, iglesia. ¿Qué más nos dice Zacarías? Zacarías, por favor, comunícanos algo más de esta famosa batalla del Armagedón. Zacarías 14, 3 y 4. Amado creyente, vamos a ilustrarnos con lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Zacarías 3 y 4, 14, 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos no se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, iglesia. Nos cuenta la Biblia que en plena batalla, cuando el ejército enemigo ha avanzado hasta la mitad de Jerusalén, ¿no?, hace su aparición el Señor Jesús, iglesia. No, y como sabemos un poco, otros versículos, Él viene en las nubes, todo ojo lo ve, iglesia, y nos cuenta Zacarías, iglesia, que Él posa sus pies en el monte de los olivos. Y cuando Él posa sus pies en el monte de los olivos, este monte se parte en dos. Nunca más deja de ser un monte. Ya no vuelve a ser un monte, ahora es un gran valle, iglesia. Tremendo terremoto. ¿Qué más nos dice la Escritura? Zacarías 14, verso 5, iglesia. Miren lo que dice. Vamos a hacer un resumen. Estamos hablando del Salmo 48. En la ciudad de Jerusalén, el pueblo, los que están ahí, están alabando a Dios como a Nicolás, y hemos descubierto que están alabando a Dios, o estamos desanudando la trama de que las naciones del mundo se han unido para destruir Jerusalén. Más o menos estamos en eso. Y obviamente ya sabemos que esa es la batalla del Armagedón. Todos los reyes de la tierra, al mando del anticristo, están en Jerusalén, la están avasallando, han tomado mujeres, la están violando, se están llevando presos, están saqueando, y en ese instante hace su aparición el Señor Jesús y posa sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:5, iglesia. Dice Zacarías 14:5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Qué más nos relata la Escritura? Iglesia, en esa venida del Señor en plena batalla, y pareciendo que el anticristo, ¿no?, con su gente, los reyes de la tierra, como que ya tienen ganada la batalla, de pronto aparece el Señor en las nubes. Nos dice la Escritura que el Señor viene acompañado de sus santos, que en otras palabras es la iglesia que fue raptada, iglesia, antes que empiece ese reinado de terror del anticristo. Gracias a este libro, iglesia, de Zacarías, nosotros podemos identificar tres grupos de personas en este escenario de conflicto, de guerra, iglesia. Aquí vemos un primer grupo. No, este primer grupo de gente que está en Jerusalén retrocediendo, y obviamente a ellos les han quitado las mujeres, se lo están llevando presas. Ellos obviamente, este grupo que vemos aquí, están en oposición al anticristo. No se han dejado poner el 666, ¿no?, en la frente, en la mano. Están en contra de sus enseñanzas, de su doctrina, iglesia, y prácticamente están siendo derrotados por parte de los ejércitos del mal. Este sería el primer grupo que vemos aquí, iglesia. El segundo grupo que vemos aquí en lo que acabamos de leer en esta batalla del Armagedón, iglesia, es ese gran grupo que sigue al anticristo. Prácticamente todos los reinos de la tierra, iglesia, con sus fuerzas, obviamente, con sus soldados. Y también vemos un tercer grupo, iglesia. La iglesia
ese grupo que acompaña al Señor cuando posa sus pies en el monte de los olivos, los santos que vienen a la tierra, iglesia. Ese grupo que ha sido arrebatado antes de que empiece el reino del terror del anticristo, iglesia. Entonces podemos identificar esos tres grupos gracias al libro de Zacarías. Amada iglesia, si nosotros hacemos un buen enfoque, el Señor y su iglesia hacen su aparición, si usted se da cuenta, en plena batalla. Cuando están pasándonos las balas, los torpedos, los misiles, ahí es cuando hace su aparición el Señor Jesús, iglesia. Inclusive cuando las fuerzas del mal han avanzado hasta la mitad de la ciudad de Jerusalén, iglesia. Pero gracias, iglesia, a que la Escritura siempre nos dirá quién es Dios, cómo es Dios, y uno puede ver que Dios es un Dios de victoria, iglesia. Que no hay diablo que pueda contra él, ni el mismo Satanás. Así tenga lo último en tecnología, o así tenga a todas las naciones de la tierra a su favor, no pueden con el Señor Jesucristo, iglesia. Apocalipsis 17:14. Mire lo que dice Apocalipsis 17:14, iglesia. Dice la Biblia: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Se ha dado cuenta, iglesia? Nuestro Dios es el Dios de la victoria. Sin embargo, gracias al Salmo 48, y gracias a que nos ha introducido en este tema del Armagedón, iglesia, podemos añadir algunas pinceladas más en cuanto a este tema, iglesia. Algo más va a suceder, iglesia. En ese día del Armagedón, iglesia. En el día en que todas las naciones locamente intentan destruir Jerusalén, la ciudad de Dios, el Monte Santo. Acompáñenme, por favor. Zacarías 14. Verso 12, iglesia. Mire lo que dice Zacarías 14, verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, ojo con lo que voy a decir, iglesia, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. O sea, se le va a empezar a caer la carne aun cuando ellos están caminando, iglesia. ¿Qué más dice? La parte final de Zacarías 14:12. Dice: y se consumirán en la cuenca sus ojos, y la lengua se deshará en su boca, iglesia. Miraba un poco este verso y miraba a algunos analistas bíblicos, iglesia, y le regalo esto, porque ahora sí es entendible. En la antigüedad no se podía entender este verso, iglesia. ¿Cómo puede ser que soldados se les empiece a caer la carne, la lengua, se les salgan los ojos, iglesia? Sin embargo, la Biblia dice que eso va a suceder con esas personas que intentaron pelear contra Jerusalén. ¿Sabe lo que dicen los que estudian los versículos bíblicos, iglesia? Nos dicen que esto claramente son efectos visibles de radiación nuclear. Cuerpos infectados por radioactividad, dejando abierta una puerta de que vaya que serán soltadas en ese tiempo varias armas nucleares, iglesia, dañando con radioactividad a muchas personas que están en contra de Cristo, iglesia. Sin embargo, esos que están en Jerusalén serán protegidos. Se lo pongo de esta manera, iglesia. No sé si usted se acuerda el escenario en Daniel cuando Nabucodonosor se molesta con los amigos de Daniel y dice, empieza a calentar el horno con fuego y dice, tírenlos al horno. Si usted mira bien la escena, ellos son echados al horno de fuego ardiendo, está ardiendo un montón, pero ellos no son dañados. ¿Quiénes son los quemados? Los soldados que los echan, iglesia. De la misma manera ahora, iglesia, van a ser lanzadas, permítame esta apreciación, algunas bombas nucleares, iglesia, y esa radioactividad va a afectar a un montón de esos soldados
que van en contra de Jerusalén, pero los que están en Jerusalén serán cubiertos, así como fueron cubiertos los amigos de Daniel en el fuego, iglesia. Todas esas personas que están en contra de Cristo y en contra de su ciudad santa, ¿no? Como dice la Escritura, se les va a caer la piel, los ojos, la lengua se les va a deshacer en la boca, o sea, van a estar totalmente bañados en radioactividad, iglesia. ¿Qué más, iglesia? Ya que podemos abrir esto del Armagedón para tener luz como pueblo de Dios, iglesia. Acompáñeme, iglesia, para que usted se pueda enterar más o menos la cantidad de muertos, porque es una fecha especial, este Armagedón, iglesia. Y eso lo encontramos en Jeremías 25, verso 33. Acompáñeme, por favor, iglesia. Mire lo que dice Jeremías 25, 33. Dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Mire desde dónde, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. En otras palabras, iglesia, ese día del Armagedón serán aniquilados, o sea, todos, o sea, en todo el planeta Tierra, todos los que estén en oposición a Dios, en oposición a Cristo, iglesia, todos, esos que no se quieren sujetar al Señor Jesús, todos serán aniquilados ese mismo día, iglesia. Sin embargo, cuando ya uno no empieza a desmenuzar este verso, a averiguar, hay un grupo que sí será enterrado, iglesia. Hemos leído que en toda la tierra, cuando el Señor lance esa palabra, van a ser destruidos esos habitantes, no soldados, o de repente familia de los soldados que están en favor del anticristo, que se encuentran no holgados, aparentemente protegidos, pero no va a haber ni un habitante de la tierra que quede vivo, que esté en oposición al nombre del Señor Jesús. Pero va a haber un grupo que sí será enterrado en esa batalla del Armagedón. ¿Sabe qué grupo será, iglesia? Aquellos soldados opositores que mueran en Jerusalén, iglesia. No, solamente los que mueran en Jerusalén, ellos serán enterrados, iglesia. La Biblia le llama a esta nación o a estos pueblos los habitantes de Gog, que traducido al castellano serían los habitantes de Rusia, de Irán y de Turquía, iglesia. De Gog, iglesia. Ezequiel 39, 11 y 12, amado creyente. Mire lo que dice la Escritura, iglesia. Ezequiel 39, 11 y 12. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes. ¿Cuántas muertes habrán, iglesia? Pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Cuántos meses, iglesia, durará el entierro de los rusos, de los iraníes y de los turcos? Por ahí se me pasa una nación, pero eso es Gog, iglesia. 7 meses, iglesia. Imagínese usted, 7 meses enterrando. ¿Cuánta cantidad de muertos, iglesia? 7 meses. Imagínense cuánta cantidad de personas. Y solamente es una parte. La otra parte va a ser, no, van a quedar prácticamente ellos, por la radioactividad y todo lo demás, van a quedar, no, en la faz de la tierra, iglesia. Iglesia, entonces, ¿qué estamos viendo en el Salmo 48, iglesia? ¿Y por qué las personas de Jerusalén, como hemos leído, alaban al Señor, iglesia? Porque el Señor Jesús los ha vencido en esa batalla del Armagedón. Ha apresado al anticristo y Él empieza su reino por 1000 años, amada iglesia. Jerusalén, no, a pesar de todo el arsenal del mundo, no, de la tecnología del mundo, del anticristo, iglesia, no pudo ser destruida, no pudo ser tomada, porque el Señor
era su guardador. Y yo le digo, permítame una aplicación, iglesia, asegúrese, creyente, que así como yo, asegúrese que Dios sea su guardador. ¿Por qué? Porque si Dios lo guarda, el diablo, creyente, no lo va a poder destruir. Así derrumbe las puertas de su casa. Dios lo va a guardar a usted. Asegúrese de eso. Hínquese de rodillas y dile: Señor, yo soy tuyo, yo te pertenezco. Señor, yo me porto bien conforme a la Escritura por medio de tu Espíritu Santo. Señor, dame este día fuerzas para engrandecer tu nombre. Dígale así, iglesia. Porque vaya que el diablo quiere destruir a sus hijos, amado creyente. Pero asegúrese que Dios, Cristo Jesús, sea su guardador, creyente. La Escritura, creyente, nos muestra claramente quién es el vencedor. Cristo Jesús, iglesia. Y en el Salmo 48 vemos cómo los habitantes de Jerusalén, al ver todo este panorama, iglesia, alaban al Señor, porque ha derrotado a toda esa fuerza demoníaca, junta con toda la tecnología. Iglesia, solamente Dios es digno de ser alabado, amado creyente. Gracias al Salmo 48 podemos hacer algunas aclaraciones, iglesia, con esto del tema del Armagedón, iglesia. Armagedón es la última batalla del anticristo de su reinado de 7 años. Es bueno tomar eso en cuenta. Armagedón no es la destrucción de la humanidad, sino de todos los opositores a Cristo Jesús, a su doctrina, a esos que se oponen a su palabra, iglesia. Armagedón es el fin del gobierno humano, con su líder, el anticristo. Usted sabe, amado creyente, al hombre se le dio la oportunidad de gobernar sobre la tierra, ¿no? Obviamente el hombre ha gobernado de espaldas a Dios, aún hasta este día, con sus propios métodos, ¿no? Ahí está el hombre inventando, ¿no?, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, y aún inventando la democracia, ¿no?, aún más, la anarquía. Todo ha sido probado. Sin embargo, no ha funcionado. Y si no, miremos el día de hoy, lo que sucede en nuestra amada nación. No funciona eso. El hombre se ha apropiado de esta tierra que no le pertenece. O sea, son los ocupantes ilegales. Y lo peor de todo, la destruyen, amado creyente. Y si no, usted me dice: pastor, no sea exagerado, váyase al río Rímac. Aquí nomás donde estamos, tómese un vasito de agua para que vea tremenda intoxicación, amado creyente. Armagedón no es el fin del mundo, eso quiero dejarlo claro, sino el comienzo del reinado de Jesús por 1000 años, amada iglesia. Y Él obviamente comienza primero a reinar destruyendo a sus opositores. Si nos fijamos bien, iglesia, en esa segunda venida del Señor, que ya está cerca prácticamente, no será una venida de paz, sino una llegada prácticamente de guerra. Y es bueno tenerlo eso en cuenta. Cristo Jesús, yo digo, mostrará una pequeñísima parte de su poder al destruir a sus opositores, ya que obviamente nosotros sabemos que Él es el todopoderoso. Él está por encima de la ciencia. Él está por encima de los gobiernos humanos. Por eso apóyese en Él, amado creyente. En un instante destruye al anticristo, destruye a la tecnología, las bombas atómicas. En un instante, amado creyente. Cristo en verdad es todopoderoso. ¿Qué aprendemos, mis amados hermanos? Si usted se da cuenta, es Dios, es el Señor quien tiene el control del mundo. Amado creyente, Dios es el dueño de la historia, aún de lo que estamos viviendo hoy, amado creyente. Hay un propósito que escapa a nuestro raciocinio, pero es Dios quien controla la historia, la dirige, la monitorea y lo lleva hacia su eterno plan, amado creyente. Aquí podemos ver en Armagedón, gracias al Salmo 48, iglesia, que el mal no va a vencer.
El mal no puede vencer, sino que es el bien derrotando al mal. Cristo Jesús derrotando al anticristo, amado creyente. Y hemos visto, yo creo que clarísimamente, quién es el vencedor. Jesús, su Señor y mi Señor, iglesia. En el Salmo 48, los habitantes de Jerusalén alaban al Señor, porque ellos estuvieron pasando muchas pruebas, como lo hemos visto, mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento, muchas pérdidas de seres queridos. Y entonces hace su aparición el Señor con tremendo poder, iglesia, y los ayuda en el momento preciso, amado creyente. Queremos orar, iglesia, con esto que hemos compartido. ¿Saben por qué queremos orar? Por las personas que nos están viendo, que están pasando quizá pruebas, algún dolor por la pérdida de un familiar. Quizás están pasando algún sufrimiento, por ellos queremos orar. Y tú, amado creyente o amado escucha, ¿no? Si necesitas una oración de apoyo, en verdad te digo, para pedirle al Señor que te fortalezca en este tiempo, te ayude en este tiempo de prueba, porque vaya que lo estamos pasando, amado amigo o amado creyente. Si estás pasando una dificultad, si estás pasando una prueba, amado amigo, ponte en pie, ahí, amado creyente también. Si necesitas el apoyo del Señor, vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar, para que el Cristo, el Señor, nos dé su apoyo, nos dé su fortaleza en este tiempo que estamos viviendo, para poder recibir paz del cielo, fe para seguir creyendo, amado creyente. Vamos a orar. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, a ese Dios todopoderoso, porque tú eres Jesús, el Señor, el Rey de la tierra, y que no hay diablo, anticristo, falso profeta que se te oponga. Tú tienes toda la autoridad, Señor, y así como tú acudiste a ayudar a tu pueblo, Señor, justo en el preciso momento, cuando ellos ya no podían hacer nada. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, coge en tus manos a ese creyente, Señor, que ha perdido un familiar, quizás está enfermo, Señor. Cobíjalos, por favor, abrázalos, Señor Jesús, te pido, a nuestros amados hermanos. Yo lo pongo en tus manos, Señor, para que tú les proveas, para que tú les des paz, Señor, para que tú los ayudes en estos momentos difíciles que todos estamos pasando. Tú eres el Todopoderoso y yo creo en ti, Señor, que tienes el poder para ayudar a tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, a todos aquellos que se han puesto en pie, Señor, yo te ruego una ayuda especial para ellos, Señor, para sus familias, Señor, para sus sueños, Señor. Yo te ruego, Señor, abrázalo fuerte, porque necesitamos de ti en estos tiempos, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, porque ahora sabemos que hay esperanza para el mañana. El bien vence sobre el mal. Cristo Jesús vence sobre Satanás. Gracias, Señor. Gracias en verdad. Tu nombre es grande. En el nombre de Jesús oro así, Señor. Amén y amén.